La historia de José, el Salvador de Egipto. Capítulo 1. Hace mucho tiempo, en la tierra de Canaán nació un niño que cambiaría el destino de una nación. No era cualquier niño. Era José, el hijo de Jacob y Raquel, el fruto de un amor que había esperado años para convertirse en realidad, ya que, por si no lo sabías, Raquel era estéril. Pasó muchos años orando a Dios, y finalmente, Él le concedió la fertilidad. Jacob tenía muchos hijos, 10 en total, fuertes y trabajadores, pero ninguno significaba para él lo que significaba José. No podía evitarlo. José no era solo su hijo, era el milagro de su vejez, la prueba de que Dios había escuchado sus oraciones, y por eso lo amó más que a todos los demás. Pero ese amor no pasó desapercibido. Sus hermanos lo notaron desde el primer día. Vieron cómo Jacob lo miraba con un brillo especial en los ojos. Vieron cómo le hablaba con ternura, cómo lo trataba con un cariño que ellos jamás habían recibido. Y lo peor de todo, vieron la túnica. Una túnica de muchos colores, fina, elegante, diferente. Mientras ellos vestían prendas simples, gastadas por el sol y el polvo, José caminaba con una prenda digna de un príncipe. Era un mensaje silencioso, pero claro como el agua. Papá me quiere más que a ustedes. Cada vez que José pasaba junto a sus hermanos, el resentimiento crecía. Podían sentirlo como un ardor en el pecho, como un peso en el alma. Pero no era solo la túnica. Era la forma en que José hablaba, la seguridad con la que se movía, la manera en que los miraba, como si su destino fuera algo más grande que cuidar ovejas y mover ganado. Y luego estaban sus sueños, sueños que, aunque él no lo supiera, encenderían el fuego del odio en el corazón de sus hermanos, sueños que cambiarían su vida para siempre. José se levantó aquella mañana con una sonrisa de oreja a oreja. Había tenido un sueño increíble. Corrió hacia sus hermanos, que estaban desayunando bajo la sombra de un árbol. Hermanos, escuchen lo que soñé anoche. Simeón, con el humor ya torcido, resopló. ¿Otra vez con tus sueños, José? Los demás rodaron los ojos. Nadie tenía ganas de escuchar otra de sus historias raras. Pero José, sin darse cuenta de la molestia en sus rostros, siguió hablando con entusiasmo. Soñé que estábamos en el campo atando manojos de trigo. De repente mi manojo se levantó y quedó firme, mientras los de ustedes se inclinaban ante el mío. El silencio cayó como una losa. Se miraron entre sí con incredulidad. A ver, dijo Judá, con una sonrisa amarga. ¿Así que ahora crees que serás nuestro rey? ¿Quieres gobernarnos? Es solo un sueño, respondió José, sin entender el veneno en las palabras de sus hermanos. Claro, solo un sueño, gruñó Simeón, apretando los puños. Desde ese día, el resentimiento se convirtió en ira. Y luego vino otro sueño. Hermanos, tienen que escuchar esto, exclamó José días después. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez, su padre Jacob también estaba presente. Levantó la vista y frunció el ceño. ¿Acaso tu madre y yo también nos inclinaremos ante ti?, preguntó con seriedad. Las palabras de su padre hicieron que José bajara un poco la cabeza. Jacob, aunque lo reprendió, guardó el sueño en su corazón. Sabía que Dios hablaba de formas misteriosas, pero sus hermanos no pensaban igual. Este muchacho cree que es más que nosotros, gruñó Simeón, golpeando el suelo con su vara. Siempre hablando de que lo vamos a adorar, escupió Leví. Hay que hacer algo al respecto, susurró Dan con los ojos oscuros.
Y así, la envidia se convirtió en odio. Días después, los hermanos se fueron lejos, a Siquem, a pastar los rebaños. Pasaron las semanas, y Jacob, preocupado, llamó a José. «Ve y dime cómo están tus hermanos. Quiero noticias de ellos». José asintió sin sospechar nada. Viajó bajo el sol abrasador, caminando durante horas hasta que llegó a Siquem, pero sus hermanos no estaban allí. Un hombre lo vio vagando y se le acercó. «¿Buscas a alguien?» «A mis hermanos», respondió José. «¿Sabe dónde están pastando el ganado?» El hombre señaló hacia el norte. «Escuché que iban a Dotán». José sonrió y siguió caminando, sin saber que cada paso lo acercaba a la peor traición de su vida. Desde la distancia, sus hermanos lo vieron venir. «Miren quién viene ahí», dijo Dan con una sonrisa burlona. «El soñador». «Esta es nuestra oportunidad», susurró Simeón, con el odio ardiendo en sus ojos. «Matémoslo y digamos que una bestia lo devoró». Rubén el mayor sintió un escalofrío. «No lo maten», intervino rápidamente. «Solo échenlo en ese pozo seco». No lo decía por bondad. Pensaba volver más tarde y sacarlo a escondidas. Cuando José llegó, con la misma sonrisa inocente de siempre, no tuvo tiempo de reaccionar. «Hermanos, nuestro padre me envió a ver cómo están». No terminó la frase. Unas manos fuertes lo agarraron por los brazos, lo empujaron al suelo. «¿Qué están haciendo?» Su túnica de colores fue arrancada de su cuerpo. Trató de resistirse, pero eran muchos. «No, hermanos, por favor». Lo arrastraron hasta el pozo y sin más, lo lanzaron. Cayó con un golpe seco. Arriba, sus hermanos se sacudieron las manos y se sentaron a comer. Ignoraron sus gritos. Fue entonces cuando vieron una caravana de mercaderes acercarse. Camellos cargados de especias y mirra avanzaban lentamente hacia Egipto. Judá sonrió con astucia. «¿Para qué matarlo si podemos ganar algo de esto? Vendámoslo». Los demás se miraron y asintieron. Era un buen negocio. Sacaron a José del pozo. Sus manos estaban heridas de tanto intentar escalar las paredes de piedra. Sus ojos estaban rojos por el llanto. «Por favor, no hagan esto. Soy su hermano». Pero nadie lo escuchó. Los mercaderes lo ataron y lo subieron a un camello. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de la traición. Mientras José se alejaba, su mirada se cruzó con la de sus hermanos por última vez. Y lo único que vio en ellos fue indiferencia. Rubén, que había estado lejos, regresó y vio que José ya no estaba. «¿Qué han hecho?», preguntó con la voz temblorosa. Los demás lo miraron con frialdad. No había otra opción. Tomaron la túnica de colores de José, la rasgaron y la mancharon con la sangre de un cabrito. Cuando Jacob la vio, sus manos temblaron. «¡Mi hijo!», gimió. «Una bestia lo ha devorado». Se rasgó las vestiduras y lloró días enteros. Nada ni nadie podía consolarlo. Mientras tanto, José, con los ojos llenos de lágrimas, se alejaba de su hogar, sin saber qué le esperaba en Egipto. Pero lo que nadie imaginaba era que Dios aún no había terminado con él. Y es aquí donde la historia de José se pone interesante. El sol egipcio caía a plomo sobre las calles de Tebas, haciendo que el aire vibrara de calor. La gente iba y venía entre los puestos del mercado, gritando precios y cerrando tratos. Pero en un rincón apartado, lejos del bullicio de los comerciantes libres, estaba el mercado de esclavos. José estaba allí, las muñecas atadas, la boca reseca, el corazón hecho pedazos. El hijo de Jacob, el soñador, el niño de la túnica de colores. Ahora no era más que una mercancía en exhibición. Su túnica, aquella que representaba el amor de su padre y la envidia de sus hermanos,
había desaparecido. En su lugar, solo llevaba harapos que apenas cubrían su cuerpo. Su piel, antes protegida en su hogar, estaba curtida por el sol del desierto. Frente a él, los mercaderes hablaban en egipcio, mientras los compradores evaluaban su precio como si estuvieran eligiendo ganado. «Un joven fuerte», gritó el comerciante, sujetándolo por los hombros y empujándolo hacia adelante. «De Canaán, no ha sido usado para trabajos pesados, perfecto para servir en una casa noble». José bajó la mirada. Apenas días atrás era el hijo amado de su padre. Ahora no era más que un esclavo. Entre los compradores, un hombre alto, con un porte distinguido y mirada de autoridad, se detuvo a observarlo. Era Potifar, capitán de la guardia del faraón. Cruzó los brazos, evaluándolo como si estuviera inspeccionando un caballo de guerra. «¿Tu nombre?», preguntó con voz firme. José tragó saliva. «José, hijo de Jacob». El comerciante sonrió, frotándose las manos. «Es joven, obediente y tiene buenos modales. Será un excelente sirviente». Potifar miró de reojo a su asistente y chasqueó los dedos. «Me lo llevo». Una bolsa de monedas cambió de manos. Y con eso, el destino de José fue sellado. La casa de Potifar no era una casa cualquiera. Era enorme, con grandes columnas de piedra blanca, patios llenos de palmeras, fuentes de agua cristalina y una multitud de sirvientes que iban y venían como hormigas ocupadas. Apenas puso un pie dentro, José supo que su vida había cambiado. Pero lo que Potifar no sabía era que José no estaba solo. Dios estaba con él. Aunque había sido vendido como esclavo, la presencia del Altísimo lo acompañaba. Cada tarea que le encomendaban la hacía con excelencia. Cada trabajo, por pequeño que fuera, lo hacía con dedicación. En poco tiempo, los otros sirvientes comenzaron a notarlo. «Este hebreo es distinto», murmuraban. «Todo lo que toca prospera». Y no eran imaginaciones. Desde que José llegó, las cosas en la casa de Potifar comenzaron a cambiar. El ganado crecía más fuerte, los negocios de su amo eran más prósperos, y hasta los cultivos parecían florecer con más vigor. Una tarde, mientras observaba el movimiento de la casa, Potifar frunció el ceño. Había notado algo. «Desde que este muchacho llegó, todo ha mejorado», susurró para sí. Llamó a José y lo miró con atención. «Dime, ¿qué haces para que todo en mi casa prospere?». José inclinó la cabeza con humildad. «Mi señor, todo lo que hago es con honestidad y dedicación». Potifar se quedó en silencio por un momento, pensativo. Finalmente, con un asentimiento firme, dijo: «Desde ahora serás el mayordomo de toda mi casa. Administrarás mis bienes, mi gente y mis tierras. Solo yo estaré por encima de ti». José sintió que el aire abandonaba sus pulmones por un instante. Dios lo había levantado. Había sido vendido como esclavo, pero ahora era el hombre de confianza de uno de los más poderosos de Egipto. Pero cuando todo parecía ir bien, la prueba más difícil estaba por llegar. José era joven, fuerte, apuesto, y en la casa de Potifar había alguien que se había dado cuenta de eso. La esposa de su amo. Al principio solo eran miradas furtivas, luego insinuaciones. «Eres un hombre atractivo, José», susurraba cuando pasaba a su lado. «Mi esposo no está en casa». José siempre encontraba una manera de esquivarla. «Mi señora, su esposo me ha confiado todo en esta casa. No podría hacer tal maldad y pecar contra Dios». Pero ella no desistía. Día tras día intentaba atraparlo con palabras dulces y gestos seductores, hasta que, un día,
La trampa se cerró. La casa estaba vacía. Los sirvientes se habían marchado. José estaba en una habitación revisando unas cuentas cuando sintió una sombra acercarse por detrás. Era ella. Esta vez no se limitó a hablar. Lo sujetó con firmeza de la túnica, con los ojos encendidos de deseo. Esta vez no escaparás. José sintió que el peligro era inminente. No tenía otra opción. Sin pensarlo, dio un tirón y se zafó de su túnica, saliendo corriendo de la habitación con el corazón latiendo con fuerza. Detrás de él la mujer se quedó con la prenda en las manos, furiosa, humillada, y tomó una decisión cruel. De pronto, su grito resonó por toda la casa. Los sirvientes corrieron alarmados. La encontraron sollozando, con la túnica de José en sus manos. Ese esclavo hebreo intentó forzarme, pero grité y huyó. El caos estalló. Cuando Potifar llegó y escuchó la historia, su rostro se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves?», rugió. «Es mentira, mi señor. Yo no hice nada». Pero era inútil. La furia del capitán de la guardia no se aplacaría con palabras. Llévenlo a la prisión. Y así, en cuestión de minutos, José pasó de ser el administrador de una casa rica a ser un prisionero en una celda oscura. Y aquí es donde José sufre, pero incluso en la cárcel prosperó. Logró organizar todo e incluso hacerse amigo del carcelero. Pero esa parte de la historia te la contaré en el siguiente capítulo. Ahora dime, ¿qué fue lo que más te gustó de este primer capítulo de la historia de José?